Con el doctor Daniel Alonso, que es quien nos visita en este momento, hicimos una entrevista hace 11 años. La entrevista salió al aire en Científicos Industria Argentina el 14 de julio del año 2003. Daniel vino otra vez al programa, pero la idea de convocarlo es porque Daniel trabaja como jefe, ¿sos jefe del grupo? Director científico del consorcio del grupo, claro. Que trabaja en desarrollos que por alguna razón, siempre que se habla de cáncer, en la Argentina o en cualquier parte del mundo, siempre inmediatamente uno para la oreja porque por ahí dicen algo interesante que uno no sabía. Y hay grupos de personas que trabajan en el desarrollo, por ejemplo, de vacunas y de métodos alternativos y aún de los convencionales, en tareas que llevan muchísimo tiempo, porque uno siempre tiene la tentación frente a cualquier descubrimiento, cualquier novedad, inmediatamente ver si esto es aplicable en la clínica en el día a día. ¿Cómo están, Daniel? ¿Qué es lo que están haciendo hoy? Porque ahora vamos a presentar el tape, pero quiero preguntarte si después, ¿cuánto tiempo hace que estás trabajando con este proceso, este proyecto? Y este desarrollo lleva virtualmente 20 años. 20 años. Cuando el año pasado se registró el primer medicamento del consorcio, habían pasado virtualmente 18, 19 años. Hacíamos el chiste que habíamos llegado a la mayoría de edad, ¿no?, con el desarrollo del proyecto. Y aunque parezca mucho tiempo, son los tiempos que se van en el desarrollo de medicamentos, especialmente para este tipo de patología compleja como es el cáncer. Te voy a proponer lo siguiente, hagamos esto, vamos a presentarlo, un extracto, naturalmente, de lo que fue la nota de hace 11 años y después conversamos qué fue lo que pasó y en qué estadio estamos. ¿Cómo no? Vamos a ver entonces lo que decía Daniel. La investigación básica, realizada primero en células y luego en animales, es una etapa previa fundamental antes de iniciar las pruebas clínicas. Lo que se intenta con los modelos en ratón, en modelos de cáncer en ratón, es justamente reproducir la enfermedad que el paciente lo aqueja. Para las vacunas, lo que hemos encontrado es que las inmunizaciones proveen protección contra pequeñas cargas tumorales, es decir, pequeños residuos de unas pocas células. A medida que esta carga tumoral, esta cantidad de células de residuo aumenta, generalmente la efectividad de la vacuna se reduce. Esta nueva terapia no excluye a los tratamientos tradicionales, sino que se complementa con ellos. La vacuna antitumoral no es una vacuna preventiva como podría ser la vacuna de la poliomielitis. Es una vacuna que nosotros denominamos terapéutica, es decir, que se aplica cuando ya existe el tumor. Si la cirugía logró remover una buena parte del tumor, la quimioterapia completó la acción sobre el residuo más importante que puede haber quedado, la vacuna tiene plenas chances de terminar de eliminar los residuos microscópicos de enfermedad. Nuestros resultados en modelos preclínicos de enfermedad en animales han permitido confirmar que la vacuna es segura y que podría tener efecto en pacientes. Estos resultados han permitido la autorización de los ensayos en vacunas en pacientes y en este momento se están desarrollando por lo menos 2 protocolos clínicos en melanoma y cáncer mamario en la unidad de inmunoterapia dependiente del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Las investigaciones de los últimos años han permitido delinear el cáncer como enfermedad crónica y esto ha llevado a una nueva filosofía en el tratamiento de la enfermedad. Queden claro que están surgiendo y van a surgir nuevas estrategias de tratamiento, por ejemplo, como puede ser el caso de este tipo de vacunas, pero claramente la incorporación al arsenal terapéutico de estos elementos se va a ir dando a lo largo de los próximos años. Esto no va a revolucionar de un día para el otro la oncología, pero sí es posible que en los próximos 5 a 10 años se incorporen al arsenal de tratamiento contra el cáncer. Bueno, es bárbaro esa frase final, dentro de 5 o 10 años, y ahora pasaron más de 10 años. ¿Y cómo estamos? Bueno, afortunadamente se cumplió la previsión, al menos la más importante, que es haber llegado con un producto de tipo vacunal, que a mí me gusta que queden claro que es una inmunoterapia activa. Vacuna a veces, como decía el doctor Gómez en la entrevista, da la idea de un elemento preventivo. Esto es un elemento terapéutico. ¿Y por qué lo llaman vacuna? Porque si está tan ligado con la gente, para mí, olvídense de ustedes que son médicos, pero a mí si alguien me dice que me va a dar una vacuna es porque me va a prevenir con respecto a algo. Hablar de una vacuna cuando uno ya sabe que tiene la enfermedad es un poco raro, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la jerga técnica vacunar significa generar inmunidad contra algo. Sí. Lo más popular son las vacunas preventivas de infecciones. Pero hay vacunas de este tipo. Claro, por eso las llamamos vacunas terapéuticas. Pero para no generar confusión, creo que podría hablarse de inmunoterapia activa. Ajá. O sea, activar la inmunidad del propio paciente para con eso generar la terapia. O sea, que la propia defensa del huésped rechace las células tumorales. En el estadio que estaban hace 11 años, sí. ¿esto ya se implementaba en pacientes humanos?
En ese momento estábamos empezando las primeras pruebas clínicas, o sea, se habían completado satisfactoriamente, a nivel de seguridad sobre todo, pruebas en animales de laboratorio, sobre todo modelos de animales en ratones que se usan de cáncer, y se estaban haciendo la fase 1, fase 2. Para ser más concreto, fase 1 significa ahora confirmar la seguridad, o sea, la tolerancia en los pacientes humanos, y la fase 2, que nos estábamos asomando en ese momento, era empezar a tratar de advertir efectos terapéuticos beneficiosos para el paciente. Lo que ha pasado ahora es que se confirmó ese efecto terapéutico preliminar y se avanzó con un ensayo de fase 2-3, un ensayo más avanzado con más pacientes que fue confirmando el efecto terapéutico de inmunizar al paciente que tiene cáncer. Lo que pasa es que en el camino también aprendimos muchas cosas. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo que la inmunidad activada por este tipo de producto es un complemento que lo mejor es darlo luego de que tratamientos más agresivos, convencionales, como la cirugía, como la quimioterapia, la radioterapia, han reducido. Pero eso vos lo decías. Exactamente, pero esto se ha confirmado clínicamente. O sea, esto es una conjetura de ustedes. En una conjetura, digamos, una conjetura en función de los hallazgos de laboratorio en animales. Esto ahora se ha confirmado, no solo por nosotros, sino por muchos grupos con productos similares, que el mejor escenario es el escenario que podríamos llamar de mantenimiento. O sea, una vez que el paciente respondió a la cirugía, respondió a la quimioterapia, la radioterapia, uno consolida y mantiene ese efecto terapéutico con este tipo de intervenciones inmunológicas. ¿Y ustedes tienen forma de comparar, es decir, con grupos de humanos que tienen una enfermedad parecida? Por ejemplo, cáncer de pulmón, estoy hablando de lo que se utiliza más comúnmente esta vacuna para cáncer de pulmón. Sí, de hecho en aquel momento nosotros... No lo hacían con pulmón. En aquel momento hemos empezado con melanoma, sí, que es una patología muy agresiva, sí, de menor incidencia pero muy agresiva. También con cáncer mamario, que hoy el cáncer mamario se maneja terapéuticamente y hay más soluciones para los pacientes, sobre todo en etapas menos avanzadas. En el camino nos dimos cuenta que el cáncer pulmonar respondía mucho mejor, al menos en modelos animales, así que fuimos confirmando que los cánceres pulmonares de los humanos también expresaban elementos de ataque de esta terapia inmunológica, y en el camino, ante estas evidencias, se diseñó el ensayo final de registro para validarlo en el uso en cáncer pulmonar, que es una diferencia que se nota en lo que yo estoy diciendo hace 10 años, hace 11 años. Otra pregunta, y esta es una pregunta también del ego. El hecho de que una persona cualquiera de pronto desarrolle o se irrumpa un cáncer, sea de pulmón o de cualquier otra cosa, ¿no está diciendo que su sistema inmunológico está debilitado, no está funcionando bien, y ustedes lo que están tratando es de activar algo que o está en estado latente y que no está bien? ¿Cómo funciona eso? Bueno, desde la lógica para afuera, ¿no? En parte es cierto. En parte, si un tumor ha crecido en un paciente es porque su sistema inmune ha sido incapaz de reconocerlo y atacarlo. Lo que pasa es que las células cancerosas son células del propio paciente. Sí. O sea que tienen un sentido de pertenencia que en principio el sistema inmunológico no tendría por qué reconocer. Una vez que el tumor se organiza como el tejido patológico que es en crecimiento, pueden empezar a aparecer elementos distintivos, pero justamente el tumor pone en juego mecanismos de evasión, o por decirlo más metafóricamente, de enmascaramiento. Y de hecho tiende a enmascararse e inhibir el ataque inmunológico. Lo que hace este tipo de vacuna, de inmunoterapia activa, es reactivar las defensas, como darle una copia, una foto del enemigo, para que se reactive, se irrite y logre reconocer esos determinantes diferentes que están en el tumor y no en los tejidos sanos. Hablemos del racotumomab. Me costó mucho trabajo, lo tuve que escribir y practicar para poder decirlo. ¿Por qué se llama, qué es racotumomab? Racotumomab es un anticuerpo monoclonal. De hecho, más allá de las sílabas raras que tiene todo el nombre, racotumomab, la sílaba final, MAB, significa que es un anticuerpo monoclonal. Pero es un anticuerpo monoclonal muy especial, porque, bueno, técnicamente se lo llama antibiotipo. Pero espérate, anticuerpo monoclonal ya es una cosa que se me escapa, ya no entiendo. Bueno, anticuerpo, por supuesto, son esos elementos de la defensa de eso entiendo. ¿Sí? Monoclonal es que pudo ser producido en tanques en el laboratorio siguiendo la técnica de Milstein. De Milstein, perfecto. Eso es lo que le da el premio Nobel a Milstein. Exactamente. Pero además, este anticuerpo producido en el laboratorio de manera monoclonal es un anticuerpo que se llama antibiotipo, que significa que no solo actúa como un anticuerpo común y corriente, sino que reactiva la inmunidad. O sea, tiene en su zona de reconocimiento una especie de espejo o de negativo del propio antígeno, del propio elemento que tienen las células malignas. Entonces, este tipo de anticuerpo puede despertar la inmunidad
del propio paciente, convirtiéndolo en una inmunoterapia activa. Es una nueva gama de anticuerpos. El nuestro no es el único en el mundo que anda dando vueltos, tal vez es el primero que se registra para uso en pacientes, pero que abre la puerta a otro tipo de intervención inmunológica, porque tiene la posibilidad de ser producido a gran escala bioindustrial en estos tanques, siguiendo los preceptos originales de la técnica de Mixte. ¿Quiénes desarrollan esta vacuna? Está la Argentina y Cuba. Y Cuba, exactamente. Esos son los dos componentes esenciales. El puntapié inicial lo dieron un centro de La Habana, Cuba, que es el Centro de Inmunología Molecular, en conjunción con un laboratorio farmacéutico que es el Laboratorio LEA argentino. Bien. Desde ese punto se armó un consorcio, que así lo llamamos público-privado, de entidades del ámbito público, mi universidad, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Buenos Aires, el CONICET, la Academia Nacional de Medicina, el ROFO, el Hospital Garrahan, y del lado privado, por supuesto, el Laboratorio LEA junto a empresas del Grupo INSUD, que es un grupo también local. Todo ese gran consorcio, el que yo dirijo a nivel científico, soy el responsable científico, y todo este grupo el que he ido llevando todas estas complejas etapas de lo preclínico a lo clínico de fase 1, exploratorio, de seguridad, a luego la fase clínica de confirmación del efecto terapéutico. De hecho, se encuentra el curso en este momento un fase 3 global con la alianza de empresas de Brasil, del sudeste asiático, de distintos países, más allá de Argentina y Cuba, que pretenden confirmar en este fase 3 a nivel global el registro, o sea, la indicación que está ya aceptada a nivel provisional, condicional, en Argentina y en Cuba, que es en cáncer de pulmón. Yo quiero hacer una observación acá. Primero necesito hacerte una pregunta. Aproximadamente, ¿qué dinero, hay alguna estimación de cuánto dinero se ha invertido en este proyecto, independientemente de todos los otros? Hablemos específicamente del desarrollo de la vacuna contra el cáncer de pulmón, o para atacar el cáncer de pulmón, o para utilizarlo en pacientes que tienen cáncer de pulmón. ¿De qué dinero estamos hablando? No tengo el número exacto, porque no es una idea. Pero una idea. Estamos hablando, en este caso de este proyecto, entre 50 y 100 millones de dólares en estos casi 20 años de desarrollo. Esto incluye una fuerte inversión mayoritaria del lado privado y, en los últimos años, un importante apoyo de parte del Ministerio de Ciencia a través de la Agencia Nacional y del Ministerio de Salud en los ensayos clínicos a través del Instituto Nacional del Cáncer. A nivel internacional, las multinacionales, las empresas multinacionales más globales, dicen que el promedio del desarrollo de un medicamento tan complejo como estos consume unos 500 millones de dólares. Evidentemente hemos sido más austeros porque el promedio más o menos anda entre 50 y 100 millones de dólares. Es un número de referencia. Es un número de referencia. Sí. Antes de hacerte la última pregunta, quiero hacer una observación que le iba a hacer antes respecto del grupo privado. Yo conozco muy bien y soy amigo de las dos personas que encabezan el grupo privado del laboratorio LEA, que son Hugo Sigman y Silvia Gold, a quienes conozco desde hace mucho tiempo, cuando yo era joven, ellos también. Pero la importancia del laboratorio LEA y de lo que ha hecho este grupo es una cosa incontrastable, aunque más no sea por la persistencia y la consistencia en la cantidad de años que estamos Además, hablando. lo digo de primera mano, el compromiso de Hugo y Silvia de cuerpo y alma con el proyecto. Con el proyecto. Codo a codo con el grupo técnico y científico trabajando en el diseño de esto, por supuesto aportando también su capacidad profesional, ¿no? Ahora sí la última pregunta. ¿Qué alternativa hay de que esto se expanda a otro tipo de cánceres? Bueno, afortunadamente muchas, porque el antígeno, o sea, el elemento que activa la inmunidad en este producto, o sea, al cual se dirige el ataque de las células cancerosas, sabemos hoy que está presente en varios tipos de cáncer, incluyendo, por ejemplo, melanoma, que yo lo mencioné al principio, también algunas variantes de cáncer pediátrico, por ejemplo. Hay un estudio muy interesante que se está completando en el Hospital Garrahan, en una variante tumoral que es el neuroblastoma. Es un estudio todavía incipiente, porque en niños hay que empezar de nuevo a caracterizar seguridad y demás, pero hay expectativas de que el protocolo de tratamiento pueda ser válido para otras variantes de cáncer. Por supuesto hay que demostrarlo caso por caso, o sea, la validación en cáncer pulmonar no extrapola directamente su uso en otras variantes de cáncer. Cada tipo de cáncer es un mundo estamos distinto. Hablando de 20 años de desarrollo para cada una de las otras afortunadamente ya hay etapas que han sido cubiertas por todo lo que se hizo. Estamos hablando de por ahí protocolos de 4 o 5 años o incluso un poco menos de tiempo que solo pretenden validar el beneficio terapéutico. Y yo creo que hay un comentario muy importante en todo tipo de aplicación médica de estos productos innovadores, y es que estos productos innovadores, más allá de mi entusiasmo, que se me va a notar, son opciones terapéuticas que se suman al arsenal de las terapias convencionales para mejorar la calidad de vida del paciente, como en este caso mejorar la supervivencia a largo plazo, pero no reemplazan de un plumazo las terapias convencionales, ¿no?
Se llama Daniel Alonso, ha pasado por el programa varias veces, creo que esta es la tercera. En 11 años es un buen promedio, una vez cada 4 años. La próxima vez posiblemente cuando venga Daniel, el programa podrá exhibir a lo mejor otro tipo de logros de este grupo o de este tipo de compromiso que tiene un grupo de personas con la sociedad argentina, en realidad con la sociedad del mundo, ¿no? Porque están mejorando la calidad de vida de todos los humanos. Gracias, Daniel, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros seguimos así en Científicos Industria Argentina.